crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. ¿Sabía usted que la tecnología nuclear puede ayudar a salvar vidas, mejorar el campo y cuidar el agua? Me parece fascinante es cuando uno habla que esto sirve para los temas de salud, para avances de investigaciones, incluso para la cura del cáncer. El país va a poder tener mayores herramientas para luchar contra el cáncer, mayores herramientas para adaptación, mitigación de cambio climático y monitorización del mismo. Y también vamos a poder tener a futuro, por lo menos en la próxima década, ojalá, inyección de electrones que vengan desde la energía nuclear que nos ayuden a mejorar la seguridad energética. ¿Puede la energía nuclear ser una aliada de la transición energética y no una amenaza, como muchas veces se cree? Si yo tengo una fuente de generación como la nuclear, con un factor de planta con una disponibilidad tan alta, ¿sí? Con tan bajo margen de variabilidad, voy a necesitar unos flujos de potencia muy importantes para ser transmitidos y ahí las tecnologías, evidentemente, las líneas van a ser claves. Será muy diferente el escenario a si tuviéramos una fuente como la energía nuclear. Colombia ya tiene una ley de energía nuclear. ¿Por qué Átomos para la Vida puede marcar un antes y un después para la ciencia, la salud y la energía del país? Pero entonces, cuidar la vida tiene muchos costados de análisis. Un costado es desde la medicina, y ahí es donde se aprovecha la energía de los átomos para esto que estábamos caracterizando. Para hablar de esto nos acompaña Camilo Prieto Valderrama, médico, profesor e investigador de la Universidad Javeriana y uno de los principales impulsores de esta conversación en Colombia. Prieto ha sido clave en abrir un debate que puede transformar la forma en que el país entiende la tecnología nuclear, no desde el miedo, sino desde sus usos para la salud, el agua, el campo, la sostenibilidad y la seguridad energética. En este episodio hablamos con él sobre una ley que puede abrirle a Colombia una nueva etapa científica y tecnológica y sobre una pregunta de fondo: ¿cómo puede la tecnología nuclear ayudar a mejorar vidas? Hola, soy Olga Costa y esto es En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Aquí les contamos cómo con la energía y el gas conectamos territorios, transformamos ciudades y ayudamos al crecimiento empresarial. Bienvenidos a En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Bueno, pues nosotros hemos tenido en el Grupo Energía Bogotá bastantes veces a Camilo Prieto, ustedes lo conocen, es un médico, mejor dicho, es un tipo entrenado en muchas materias, pero ahora ha habido muchas noticias respecto a Camilo Prieto porque ha estado en el Congreso y no porque se haya precisamente lanzado al Congreso de la República, ¿no? ¿Cierto que no, Camilo? No me sé esos males. Pero pues lo vimos por el Congreso, por los pasillos del Congreso desfilando. Resulta que me puse a investigar y mire, estas fueron todas las noticias que salieron de Camilo Prieto en el Congreso. ¿Y por qué fue famoso en el Congreso? Pues porque resulta que Camilo Prieto es, yo diría, el autor, obviamente no el autor en el Congreso, porque pues allá hay unos congresistas que ayudaron para que esto sea una realidad, pero él ha venido como presionando bastante para el tema de la ley nuclear. Cuando yo vi ley nuclear, yo me asusto un poco, y porque tengo como esos mitos de niña chiquita, cuando uno hablaba de nuclear, ¿qué es la ley nuclear? O sea, ¿esos mitos son ciertos, son realidades, hay que hacer pedagogía o qué pasa con esa ley nuclear? No, mira, hay algo que en todo esto es fascinante que quiero contarle a la audiencia del grupo. Es que la ley nuclear, más allá del aspecto técnico, es la construcción de una propuesta de la sociedad civil. Es decir, ciudadanos preocupados desde diferentes lugares del país que levantamos la mano y dijimos, oiga, Colombia se está quedando con respecto a la región en desarrollo de ciencia y tecnología nuclear. No solamente en el área médica, sino en industria y por supuesto también en términos de seguridad energética. Y detectamos que habían unas falencias regulatorias que necesitaban ser resueltas. Y afortunadamente encontramos el apoyo de partidos de gobierno, partidos de oposición, de la institucionalidad, diferentes ministerios, también de organismos internacionales como el Organismo Internacional de Energía Atómica, y salió adelante con un apoyo unánime dentro del Congreso de la República, lo cual es un mensaje de unidad nacional muy relevante en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Pues lo decía ayer un congresista del Centro Democrático que estaba aquí, Juan Espinal, Sí. Él decía, con la ley nuclear logramos unirnos de distintas orillas. Pero o sea, él todas. del Centro Democrático se unió con congresistas De del todas. pacto histórico Sí. para sacar adelante esta Mira, en ley. la misma foto estaban y a mí me parece que es un mensaje muy Esa potente. foto es buena, vamos a ponerla acá. Por o sea, favor. Esa es la que yo digo, se volvió congresista. Camilo, cuando o sea, no nos lo contó. Estaban de diferentes partidos y creo que es un mensaje necesario, que tiene varios componentes. El primero, que los ciudadanos, sin necesidad de tener una vocación de poder, podemos participar en la construcción de política pública. Lo segundo, es que es posible
encontrar conversaciones que generen un tejido conectivo que una diferentes perspectivas ideológicas. Ahora, ¿por qué es necesaria esta ley de seguridad nuclear? Porque nos permite acceder a una cantidad de tecnologías nucleares que hay en el vecindario, que hay en Perú, No que hay en vamos a Argentina, explotar. que hay en México. No, porque aclaro algo. Un reactor nuclear de investigación, que es el que sirve para producir isótopos con aplicaciones médicas, o un reactor nuclear para generar energía eléctrica, nunca podría explotar como una bomba nuclear. Nunca. De hecho, ni Chernobyl ni Fukushima fueron explosiones nucleares, fueron explosiones químicas con contaminación radiológica, pero no explosiones nucleares, porque el combustible nuclear de uranio que utiliza la industria no tiene nada que ver, ni técnicamente ni éticamente, con las execrables bombas nucleares. Entonces no hay posibilidad, por el porcentaje de enriquecimiento, por la densidad del combustible, eso no es posible. Lo que sí es que mediante esos reactores, el país va a poder tener mayores herramientas para luchar contra el cáncer, mayores herramientas para adaptación, mitigación del cambio climático y monitorización del mismo. Y también vamos a poder tener a futuro, por lo menos en la próxima década, ojalá, inyección de electrones que vengan desde la energía nuclear que nos ayuden a mejorar la seguridad energética. Camilo nos mostraba ahorita en una exposición que estábamos viendo aquí en Enerpol, o sea, estamos en Sí. Pereira, por eso pues nos encontramos acá y dijimos, Con vamos un a clima hablar delicioso además. con un clima delicioso. Nos mostraba una foto de, o sea, hizo como una historia de dónde nace todo esto, Sí, o sí, sea, sí. de dónde nace la energía nuclear, quiénes fueron, digamos, como los papás de eso, quiénes hicieron como los primeros experimentos. Y a mí me sorprende algo, y usted lo ha mencionado acá, y me parece fascinante, es cuando uno habla que eso sirve para los temas de salud, o sea, Ujú. para avances, pues digamos, de investigaciones, incluso para la cura del cáncer. Mira, algo que quiero destacar es dos características en la historia del estudio de la radioactividad y de la energía nuclear. El protagonismo de las mujeres. No Esa solamente... foto, yo la voy a poner por ahí. eso es que la- puse... la ahí foto está de Marie de Curie, los ahí está esposos, María Curie, sí. de los esposos Curie, Marie Curie, y su hija, Irene, Ajá. ahí está también. Y adicionalmente, una mujer clave en el descubrimiento, bueno, están Marie Curie y su hija en el descubrimiento de la radiactividad, ¿sí? Ajá. Y de elementos, por ejemplo, como el radio del polonio, en el caso de Marie Curie, que le hicieron merecedora 2 veces del premio Nobel, ¿no? Entre otras cosas. Pero también otra mujer que es muy poco mencionada y es clave en todo este proceso, ¿no? Fue Lisa Meitner. Lisa Meitner fue clave para el descubrimiento de la fisión, de los procesos de fisión nuclear, ¿sí? Entonces, esa es la primera característica, la participación de las mujeres. Y lo segundo es que en las primeras fases de estos estudios hubo algo muy frecuente, y son las serendipias, es decir, aquellos eventos que nos llevan a descubrimientos científicos por pura casualidad, por mera casualidad. Entonces, los primeros descubrimientos de la radioactividad, los primeros hallazgos, fueron una serendipia, fueron por una exploración que en ese momento estaba haciendo Henri Becquerel en París, tratando de ver si las sales de uranio eran fluorescentes y, no eran fluorescentes, era un fenómeno de radiactividad que después se terminó estudiando Marie Curie. Lo primero. Y otro, cuando se dieron cuenta que cargar en los bolsillos, estamos hablando finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, cargaban a veces algunas bombillas de radio, se dan cuenta que se producían algunas lesiones en la piel. Y esto se produce unas lesiones de la piel. Y con el tiempo, ese hallazgo incidental se transformó en lo que hoy es la radioterapia. Hoy, mientras estamos teniendo esta conversación, al menos... Eso es la sí, radioterapia. al menos el 50% de los Ajá. pacientes con diagnóstico de cáncer necesitan en algún momento de su tratamiento, de su curso, ¿Radioterapia? sí, radioterapia. Y Radioterapia, entiendo que a veces es incluso menos invasiva. Que no, las- totalmente. Voy a poner un ejemplo. Mira, hay muchas tecnologías para radioterapia, pero no los voy a aburrir con eso, pero sí les cuento algo. Hoy, si una persona tiene en su cabeza metástasis cerebrales o tumores cerebrales, no es necesario muchas veces ni siquiera abrir el cráneo. Si no se utiliza una tecnología que se llama Gamma Knife, que es radiación gamma, ¿no? Que logra de una manera precisa destruir esas metástasis sin necesidad de abrir el cerebro. Entonces, la radioterapia tiene una cantidad de aplicaciones que logran extender la vida de los pacientes con diagnóstico de cáncer y que logran mejorar su calidad de vida. En resumen, podría decirles que lo que ha aprendido la ciencia de la radiación ionizante, en general puntualicémoslo, yéndonos hacia específicamente el campo de la radioactividad, es aprender sobre esas partículas que salen de los átomos, cómo podemos controlar su dosis, cómo podemos usar protecciones, blindajes, cómo podemos controlar concentraciones, cómo podemos controlar los tiempos de exposición a esas concentraciones. Y todo eso es lo que ha favorecido el desarrollo de la medicina nuclear. ¿Qué permite hoy? Que tengamos seguimientos adecuados y que cada vez tengamos mejores tratamientos contra el cáncer.
Pero miren que eso estábamos atrasadísimos en Colombia. O sea, yo leí ahorita en algo que usted escribió, decía que estamos súper atrasados si nos comparamos con otros países en Latinoamérica. O sea, nosotros estábamos en un rezago, incluso de investigaciones, pues porque no nos habíamos atrevido a abordar este tema, que yo creo que tiene muchos mitos y realidades. Bueno, o sea, usted sí, hoy nos sí, está dando como una realidad que es... Yo quisiera hacer una acotación necesaria frente a lo que mencionas. Es cierto que Colombia tiene un rezago, pero quiero ser muy específico en qué. No es que no tengamos medicina nuclear, porque sí la tenemos. De hecho, hay un número creciente de unidades de medicina nuclear, pero esas unidades de medicina nuclear están concentradas en un pequeño grupo de ciudades. ¿Por qué? Porque Colombia, como tiene una cadena de suministros tan limitada, porque no es autosuficiente en la producción de unas sustancias que se llaman radiofármacos, que se producen en los reactores nucleares de investigación, sino que tenemos que importarla. Esa cadena es tan frágil que se ha concentrado en algunas ciudades esa generación de, no surgimiento de unidades de medicina nuclear. Es el primer factor. Y lo segundo es que como no somos autosuficientes, eso nos limita en múltiples campos, que no solamente es el de la medicina, sino el ambiente, lo que les decía también de la energía. ¿Qué es lo que buscamos con la ley nuclear? Porque ahorita tenemos que ir al tema de seguridad energética para entender. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que habilita la ley nuclear? Que Colombia pueda, entre otras cosas, implementar un reactor nuclear de investigación que le permita ser autosuficiente. Entonces, que las unidades de medicina nuclear no estén concentradas en Bogotá, acá en Pereira, en Medellín, en Cali, en Cartagena. O en las principales ciudades. No, que en las ciudades de la periferia del país también hay unidades de medicina nuclear y que acceder a los tratamientos contra el cáncer tenga un menor costo, porque si Colombia puede producir, va a importar menos y eso evidentemente nos va a redundar en un mejor acceso para los pacientes. O sea, me parece súper interesante, es lo que estamos viendo, es porque uno dice, entonces, ¿para qué se necesita una ley? No es por dárnoslas, pues, de que no estamos modernizando ni nada de eso. Se necesita una ley con los temas de energía nuclear, es para que nos facilite los desarrollos en procesos que no podamos tener. Es correcto. Fíjate que lo que hace la ley, lo que hace la ley nuclear es crear un marco regulatorio, esencialmente crear una agencia que le va a poner un orden a toda la casa. ¿Qué es la agencia nuclear? La Agencia Nacional de Seguridad Nuclear. Ya. Fíjense que en este momento, sin la implementación de la ley nuclear, el sector nuclear en el país representa el 0.25% del PIB. Eso es plata. Y más de 40.000, sí, según los datos del Ministerio de Minas y Energía, y más de 40.000 empleos directos. Ahora imagínate ahora con la ley y cuando empiece el desarrollo tecnológico en ciencia, investigación, innovación, esto va a dinamizar completamente la economía del país. Y eso, como le has puesto un énfasis muy relevante, hemos venido hablando del tema médico. Ahora, en el tema ambiental, en cosas de aplicaciones en el agro, por ejemplo, mejoramiento de semillas, mejorar las plantas de café, mejorar las plantas del plátano para que sean mucho más resistentes a las plagas. Todo eso ya se está haciendo, eso no es ciencia ficción, eso ya se está haciendo incluso en el vecindario, en Guyana, en Panamá, en Brasil, en México, Guatemala y Colombia. ¿Para cuándo? Dice uno, bueno, ahora ya tenemos esta ley habilitante que nos permite ponernos al día. Ahí el tema de, me encanta como Camilo siempre cierra sus discursos y dice átomos para la vida. Sí, sí. O sea, ese es como el eslogan de la ley nuclear. Totalmente. ¿Por qué átomos para la vida? Bueno, ya estamos viendo los temas de salud, pero especifiquemos por qué decimos que esos son átomos para la vida. Hay una diferencia estructural, medular, entre las aplicaciones bélicas y las aplicaciones pacíficas. Las aplicaciones bélicas están enfocadas en el aniquilamiento, en el sometimiento de otros seres humanos. Sí. Un uso que nos parece absolutamente, repito ese adjetivo que dije anteriormente, execrable, condenable. Sí. Las aplicaciones pacíficas están para todo lo contrario, están para cuidar la vida. Pero entonces cuidar la vida tiene muchos costados de análisis. Un costado es desde la medicina, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde se aprovecha la energía de los átomos para esto que estábamos caracterizando. En los temas ambientales se los venía mencionando hace un momento. Si Colombia tiene mayores estrategias para mitigar el cambio climático, para adaptarse frente a él, para poder monitorizar qué está pasando con la acidificación de los océanos, qué es lo que está pasando con el material particulado en las diferentes ciudades. ¿Cómo se sabe eso? Con tecnologías nucleares. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Cuidando la vida misma. Y si ahora pienso que yo pueda tener una fuente de generación de energía que tenga bajas emisiones, porque la energía nuclear es la que menos intensidad de emisiones de gas de efecto invernadero produce. Te pongo los números. Energía nuclear, de 5 a 6 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. Carbón, 950. Entonces tenemos mayores emisiones de CO2 equivalente. Eso va en contra, obviamente, de cuidar la vida. Y adicionalmente, si yo tengo una fuente de generación de energía que no me produce polución mientras está generando, a diferencia de los otros energéticos, no me produce polución,
y que me permite reprocesar los residuos. Porque si hubiéramos tenido esta conversación tal vez, no sé, hace una década, 2 décadas, seguramente nos estaríamos centrando mucho en el tema de los residuos, que es muy interesante, pero hay que tener presente que ahora los residuos se reciclan. La energía nuclear es la única fuente que permite reciclar sus residuos. En las otras es imposible. O sea, estamos hablando de un asunto de sostenibilidad. Correcto, es cerrar el ciclo del combustible. Imagínate que en el mundo, al menos el 5% de todo el combustible nuclear que se usa es reciclado. Es reciclado. Y en Francia ese porcentaje llega hasta el 10%. Si ustedes se ponen a pensar, se quema la gasolina, sale por el escape del vehículo, y eso ¿cómo se reutiliza? Termodinámicamente es imposible, no hay nada que hacer. Y además de eso está enfermando. Esos residuos se pueden aprovechar. Lo que antes era un problema de, bueno, ¿qué hacemos con esto? No, pues guardarlos. ¿Hasta cuándo? No, pues sigámoslos guardando y después miramos. Bueno, ya hay una alternativa tecnológica para reprocesar, reciclar esos residuos. Entonces, cuando tú sumas esa cantidad de elementos, Olga, que encuentras, que estás aprovechando el poder de los núcleos y de la nube de los electrones para cuidar la vida. Entonces de ahí viene el tema de los átomos para la vida. Bueno, yo me podría quedar aquí horas hablando con Camilo, además porque a mí me encanta la energía de Camilo. De verdad, yo creo que de las personas que hemos tenido aquí en el video podcast del Grupo Energía Bogotá, en Grupo es Mejor, la persona que tiene más energía, de verdad, tienes energía, porque queda uno así como chévere hablar con Camilo, ganas de seguir investigando. Me tienes que volver a invitar, por favor. Te tengo que volver a invitar. Pero no podemos dejar, vamos a hacer como un último pedacito del tema de por qué esto también tiene que ver con nuestro sector. O sea, por qué estamos hablando, pues aquí hablamos de transición energética, de todo. ¿Esto qué tiene que ver con eso? O sea, ¿qué varios tiene que ver puntos, con la transición energética? Varios puntos, y particularmente con el Grupo de Energía de Bogotá. Te voy a poner un ejemplo. Voy a iniciar por tal vez lo atípico que normalmente enuncio. La transmisión, ¿por qué aquí va a ser tan importante? Si yo tengo una fuente de generación como la nuclear, con un factor de planta con una disponibilidad tan alta, ¿sí? Con tan bajo margen de variabilidad, voy a necesitar unos flujos de potencia muy importantes para ser transmitidos, y ahí las tecnologías, evidentemente, las líneas van a ser claves, porque ¿de qué me sirve tener una fuente de generación si no tengo cómo transmitir esa energía? No tengo cómo inyectarla al sistema, ¿sí? Entonces eso es un punto clave que dinamiza la conversación sobre transmisión, ¿sí? El segundo elemento clave, la confiabilidad del sistema. Sería muy diferente si Colombia en este momento estuviera frente a un niño consolidado como el que estamos viendo hoy, en 2026. Estamos bien preocupados. Y lo que viene para noviembre, cuando seguramente ya esté consolidado como un niño severo, las probabilidades meteorológicas nos lo dicen, será muy diferente el escenario a si tuviéramos una fuente como la energía nuclear. Y viene otro elemento interesantísimo. El crecimiento de las renovables va haciendo que los sistemas demanden cada vez más de energía infirme, que además tenga aportes de inercia al sistema. Y ahí la energía nuclear es fundamental, porque este crecimiento de renovables, con la variabilidad que tienen, evidentemente son una fuente que nos encantan, me parece maravilloso que haya tantas fuentes renovables en el país, no convencionales, pero necesitamos de otro tipo de fuentes de generación. Y aquí es donde yo creo que la nuclear va a generar un papel muy relevante, sobre todo cuando a futuro pensemos en reemplazar el carbón, por un lado, y también para hacer adición de energía en firme a nuestra matriz. No, pues o sea, ahí está un resumen perfecto. Camilo, ¿qué viene? ¿Qué viene después? La implementación de la ley, eso es clave, la regulación de la ley, y otro aspecto fundamental es seguir trabajando en la licencia social, seguir dialogando con la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tiene dudas legítimas, preocupaciones, que han sido desencadenadas seguramente también por series televisivas, por noticias, por la desinformación, y también porque yo creo que las discusiones en muchos escenarios se siguen dando cuando la maduración tecnológica de la nuclear era muy diferente, con tecnologías de hace 60 años, de hace 50 años. La seguridad la seguridad tecnológica nuclear ha cambiado tanto que hoy me atrevo a decirles, basado en datos, que la energía nuclear, cuando uno toma un indicador que es el número de muertes por teravatio hora año, es la más segura de todas, incluyendo accidentes como Chernobyl y Fukushima, junto a la energía eólica. Pero es que mire que empezamos por algo que uno dice puede parecer bobo, pero no es bobo. O sea, estamos desde chiquitos viendo series, o sea, personas como yo que veíamos series como Los Simpsons, o sea, uno se asusta y eso es algo que le queda en la cabeza. O sea, esos no son mitos con los que uno crece. Así es, pero yo creo que uno debe entender esa realidad y lo que tiene es que favorecer el diálogo para aclarar esas dudas. No partir como de un pedestal intelectual y decir, mira, es que yo tengo el conocimiento, tú tienes ni idea de qué estás hablando. No. Ven, dialogamos, cuéntame tus dudas, porque además muchos ciudadanos tienen preguntas que favorecen que uno tenga que estudiar más y que tenga que aprender más y que tenga que investigar más. Eso es lo que hemos venido haciendo con la red nuclear colombiana,
precisamente buscando datos de qué pasaría en Colombia, pensando en la planeación, pensando en la operación, de lo que acontecería en los ecosistemas colombianos, dentro de la cultura colombiana. Son perspectivas que bien vale la pena seguir discutiendo. Mire que ahorita le estaba preguntando a alguien precisamente del grupo que lo admira a usted completamente por todo este tema y es un aficionado de estos temas de energía nuclear. Me dice, pregúntale por los reactores modulares. Ok. ¿Qué son los reactores modulares? O sea, yo ya iba a cerrar, pero no me Listo. puedo- Va a buscar, dar la respuesta. Vamos a ver si la logro en un minuto. En un minuto. Hay dos posibilidades cuando uno se va a ir a comprar un traje. Uno puede ir a un almacén de cadena o puede ir a que se lo hagan a la medida. Siempre cuando se hace a la medida va a ser más costoso. Obviamente tomará más tiempo. Pero le queda más bonito. Ah, sí, le queda muy chévere, le queda a la medida, bien. Pero también las tecnologías de la costura permiten que tú puedas ir y buscar tantas tallas que hay intermedias, una que se te ajuste. Y te sale más económico y te la entregan apenas lo pagas. La economía nuclear típica, la que ha venido funcionando en el mundo, es a la medida. Es con los grandes reactores de potencia que operan cerca de más por arriba de los 300 megavatios eléctricos y son típicamente entre los 700 megavatios eléctricos. Los reactores modulares operan por debajo de los 300 megavatios eléctricos, no son hechos a la medida, sino como ese traje que uno va y se compra en una tienda de cadena donde ya hay unas tallas y ya te dicen, mira, este es el prototipo. Pero tiene la medida. Sí, exacto. Pero entonces, ¿qué hace eso? Optimiza tiempos de entrega, reduce los costos y se fundamenta no en una economía de escala como los reactores de potencia, sino se fundamenta más en una economía de modularización y en una economía de armonización regulatoria y de la cadena de suministros. Eso quiero volverlo a resaltar. Me encanta porque Camilo siempre nos trae ejemplos sencillos, claros, nos habla de que hay que dialogar más incluso con las comunidades y es un Totalmente. tema de diálogo, o sea, hay que Así es. contarle a la gente lo que está pasando. Pero aparte de todo, Camilo, quiero decirle que acá siempre tiene su espacio, o sea, si Muchas usted gracias. necesita algo y que desde el Grupo Energía Bogotá ayudemos, tenemos una audiencia y hemos crecido y estamos orgullosos de tenerlos aquí en esta Ay, temporada. muchas gracias. Pues feliz de haber podido compartir este espacio y bueno, si tienen algunas preguntas, ahí estaré atento si los dejan en los comentarios para poderlas resolver. Que nos dejen en comentarios ahí en nuestro canal de YouTube, mejor dicho, les prometemos que se las pasamos a Camilo y las respondemos. Ahí estaré pendiente. Gracias. Electrodunas, primer lugar en innovación digital en Perú. Nuestra filial en Perú, Electrodunas, tuvo el primer lugar nacional en la categoría Digitalización del Premio CIER de Innovación 2026, uno de los reconocimientos más importantes del sector eléctrico en Iberoamérica. El galardón destacó un proyecto que combina inteligencia artificial, drones y tecnologías de alta precisión para inspeccionar las redes eléctricas de forma más rápida y segura, fortaleciendo el mantenimiento predictivo y la confiabilidad del servicio. Con este resultado, la iniciativa avanzará a la fase regional del premio, donde competirá con proyectos de toda Latinoamérica. GEP presenta una hoja de ruta para fortalecer la seguridad energética en Colombia. El Grupo Energía Bogotá puso a disposición del gobierno del presidente Abelardo de las Priella el documento Acciones Prioritarias para Fortalecer la Seguridad Energética de Colombia, una hoja de ruta con recomendaciones urgentes y de corto plazo para fortalecer la infraestructura energética, garantizar el abastecimiento y contribuir a la competitividad del país. El gobierno destacó este aporte técnico, manifestó que analizará sus propuestas y reiteró la importancia de trabajar de manera articulada con el sector para impulsar el desarrollo de Colombia. El documento completo se puede consultar en el sitio web del Grupo Energía Bogotá. GEP impulsa bienestar alimentario de 8.000 personas en Bogotá. Cerca de 8.000 personas de Suba, una de las 20 localidades de Bogotá, se beneficiarán de una estrategia integral de seguridad alimentaria impulsada por el Grupo Energía Bogotá y la Fundación Soy Doy, a través del programa Legado para la Vida. La iniciativa promoverá educación nutricional, huertas comunitarias, espacios de aprendizaje y el fortalecimiento de organizaciones locales de alimentación, también para mejorar la vida de las familias y dejar capacidades que permanezcan en la comunidad. ¿Sabías que sin importar si la energía se genera con agua, sol, viento o en el futuro con energía nuclear, toda esa energía necesita una red de transmisión para llegar a hogares, industrias, comercios y hospitales? Las fuentes de generación evolucionan, pero la transmisión sigue siendo el puente que conecta esa energía con las personas.
Por eso, avanzar a tiempo en el desarrollo de esta infraestructura de la mano de las comunidades y en armonía con los territorios es fundamental para fortalecer la transición energética, garantizar un suministro confiable y hacer posible el desarrollo del país. Así mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva.